Sí, ahí va. Entre los dedos del pie y la parte correspondiente al metatarso, el pliegue dígito metatarsiano, hacer un corte transversal que llegue al borde lateral del pie. En ese borde lateral es donde la piel quedará en continuidad con el resto de piel de la región de la pierna. Levantamos, como hemos practicado en otras disecciones, la piel de la región. Eliminaremos en este caso un tejido adiposo importante que cubre toda esta región. Los clásicos lo llamaban la suela venosa de Lejars, porque aparte del contenido graso es una zona ampliamente infiltrada de pequeñas venas y capilares venosos que hace que sangre con facilidad y que amortigua de alguna manera lo que sería el peso del cuerpo a la hora de caminar. Esa zona venosa y grasosa se retira y queda a la vista el plano superficial de esta región de la planta del pie. Y el primer elemento más superficial, va a ser precisamente la aponeurosis plantar. Como veis, la aponeurosis plantar es un elemento fibroso que ocupa básicamente la zona central, el denominado compartimento central de la planta del pie. Apenas la vamos a observar en el compartimento lateral ni en el compartimento medial, donde lo que encontramos, que ya hemos retirado cuando hicimos la disección, serán pequeñas expansiones de esta aponeurosis plantar. La aponeurosis plantar también la vamos a retirar. En este caso podríamos haberlo hecho seccionándola a nivel de su inserción posterior sobre la tuberosidad del calcáneo, o, como hemos hecho finalmente para visualizar mejor las estructuras, a nivel distal en las diferentes expansiones que la aponeurosis plantar va a realizar hacia los diferentes dedos del pie. Vamos, por tanto, a seccionarla a nivel distal y la vamos a retirar. Una vez retirada la aponeurosis plantar, vamos a distinguir los tres compartimentos y vamos a realizar la descripción de los elementos siguiendo esta organización. En el compartimento central, justo donde hemos retirado la aponeurosis plantar, el primer elemento que vamos a encontrar es un elemento muscular que está insertado también en la propia tuberosidad del calcáneo y que corresponde al denominado músculo flexor corto de los dedos. Desinsertamos con cuidado y en este caso vamos a dejar el músculo sujeto por los tendones, que veis aquí, que se dirigen hacia los 4 últimos dedos del pie, desde el segundo al quinto, flexor corto de los dedos. Como veis, aquí ya teníamos seccionado, en este caso, el paquete vasculonervioso plantar medial, y lo estoy sujetando ahora con las pinzas para que vierais su recorrido, ¿de acuerdo? En el caso que nos ocupa lo hemos seccionado porque a la hora de hacer las disecciones, a llegar a los planos más profundos, nos molestaba. De tal manera que lo tengo ahora sujeto por la pinza, vamos a también llevarlo a la parte distal, paquete vasculonervioso plantar medial, en este caso el látex coloreado no ha penetrado adecuadamente sobre el elemento arterial del paquete vasculonervioso, pero ahí está la sección del componente tanto neural como vascular. Ya entramos en un plano más profundo en el que de nuevo vemos el otro elemento vasculonervioso de la planta del pie, el paquete vasculonervioso plantar lateral. Aquí sí, el elemento vascular arterial, como veis, está inyectado en látex rojo, por lo tanto nos permite una mejor visualización, y el elemento neural lo vemos adherido correspondiente al nervio plantar lateral. Aquí vemos algunas de sus ramas. Como veis, cruza por encima del resto de componentes del compartimento central, concretamente del elemento muscular que nos ocupa. Para ello, ya que tenemos seccionado el origen del paquete vasculonervioso plantar lateral, vamos a hacer como hemos hecho anteriormente y lo vamos a dejar aquí en la parte distal. Eso nos va a permitir
observar los elementos del plano más profundo. Vamos a dejar con una pinza el paquete vasculonervioso plantar lateral y ahora observamos ya este elemento muscular que también llega prácticamente, como veis, a la tuberosidad del calcáneo y que termina sobre este elemento tendinoso que vemos aquí, que corresponde al tendón del flexor largo de los dedos. Este músculo será el llamado músculo cuadrado plantar, desde la tuberosidad del calcáneo al tendón del flexor largo de los dedos. Ok, chicas, este músculo es, bueno, sobre estas estructuras, ¿verdad? Sobre este músculo y además también estos nervios, es sobre lo que nosotros trabajamos prácticamente cuando trabajamos la planta. Es decir, en la planta, ¿quién recuerda cuáles son las manipulaciones que hacemos en la planta de los pies? ¿Quién recuerda cuáles son las manipulaciones que más hacemos ahí? Las que ya han hecho sus videos, a ver, díganme. Movimientos nudillares, ¿no? Nudillares. Ajá. Y hacemos otro, que es una combinación de deslizamientos, hacemos fricciones. Un amasamiento con pulgar. Hacemos nudillo palmar, ¿se acuerdan? Nudillo palmar, donde entramos con nudillos y luego regresamos suavecito con palmas. Bueno, pues nada más acuérdense cuando hagan esos movimientos en la planta del pie, acuérdense que las estructuras sobre las que estamos trabajando precisamente son estas. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Largo de los dedos, cuyo tendón, al igual que ocurría con el flexor corto, se divide en 4 expansiones que se dirigen de nuevo a los 4 últimos dedos del pie, del segundo al quinto, pero que a diferencia del flexor corto vamos a observar en este compartimento central que tiene adheridos unos elementos musculares longitudinales que corresponden a los músculos lumbricales. Fíjense cómo aquí se divide este músculo y aquí viene acompañado de lo que son los tendones y músculo, tendón y músculo, tendón y músculo. ¿Ya vieron? Va como por pares, ¿ok? Primero, segundo, tercero y cuarto músculo lumbrical. ¿De acuerdo? Esto sería el compartimento central en este plano, con el cuadrado plantar, el tendón del flexor largo de los dedos y los músculos lumbricales. Para poder seguir profundizando, hemos de seccionar el tendón del flexor largo de los dedos. Ahí lo observamos cómo hemos procedido a la sección y así de nuevo podemos llevarnos todo el plano prácticamente a la parte distal. Vamos de nuevo también a sujetarlo con unas pinzas y ahora ya llegamos al plano en el que observamos aquí el tendón del flexor largo del dedo gordo o primer dedo. Bueno, antes de que avance, chicas, les quiero comentar, así como tenemos aquí en pares los tendones con sus músculos, ¿verdad? Para cada uno de los 4 dedos excepto el gordo. Bueno, pues de la misma manera, mañana que veamos, nada más recuerden esto, mañana que veamos las manos, también vamos a encontrar ahí esos músculos. Y por último, comentarles también ¿por qué se llaman lumbricales? Eso también es un dato muy curioso. Se llaman lumbricales porque lumbrical significa lombriz. Entonces, como están alargados, por eso es que llevan ese nombre, ¿ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, bien, Miss. Ok, las dejo entonces aquí con el flexor largo del dedo gordo. También lo vamos a seccionar
de tal forma que podamos observar en este compartimento central, aquí lo tenéis, la porción o cabeza oblicua del músculo aductor o aproximador del primer dedo. Y justo en la parte más distal del compartimento, aquí veis cómo tenemos la cabeza transversa de ese aductor del primer dedo. Aductor o aproximador del dedo gordo o primer dedo. ¿Veis sus dos? ¿Se acuerdan qué significaba aductor y abductor? ¿Quién se acuerda, chicas? Lo vimos apenas la semana pasada. Les mandé una imagen incluso. ¿Se acuerdan? ¿Por qué se llama abductor y por qué se llama aductor? ¿Qué quiere decir? Porque ayuda a la apertura de las piernas. Ajá. Abductores. Este aductor, ¿a qué ayuda? Aductor, ¿a qué ayuda? Abrir. No, chequen su imagen. Incluso lo dijo él, el que aproxima, entonces ayuda a cerrar, es decir, va de afuera hacia adentro. Ajá. Eso es aductor. Y abductor, abductor, o sea, sería el que ayuda a alejarlo. ¿Ok? ¿Sí, chicas? Sí, yo les puse la imagen con lo de las piernas, pero todos los músculos aductores y abductores, digamos que se encuentran en varias partes de nuestro cuerpo. Aquí en la imagen que les mandé, pues habla de las piernas, pero también tenemos para brazos, ¿verdad? Para manos y bueno, en este caso estamos viendo para pies, ¿verdad? Igual para dedos, o sea, todo lo que nos ayude a alejar o acercar van a ser aductores o abductores, ¿ok? Acuérdense mucho de eso también, porque en parte de lo que hacemos en la planta del pie, la planta del pie generalmente por el mismo efecto de pisar, estamos alargando normalmente siempre la planta del pie, la alargamos mucho. Y uno de los movimientos que hacemos para darle descanso es precisamente tratar como de doblarla sobre su centro, que es una manera de extender toda la parte dorsal, que es un movimiento que normalmente no tiene el pie. Entonces, ahí hacemos lo contrario, extendemos toda la parte dorsal y juntamos o acercamos la parte plantar. ¿Sí se acuerdan de esos movimientos también? Hacemos exactamente lo contrario a los movimientos que normalmente se hacen a la hora de caminar. Ajá. ¿Sí, chicas? ¿Sí lo recuerdan? Sí. Ok, bien, vamos a continuar. Dos cabezas, la cabeza transversa y la cabeza oblicua. ¿De acuerdo? Si desinsertamos la cabeza oblicua, directamente podemos observar, vamos a poner una pinza, si desinsertamos la cabeza oblicua, podemos observar ya toda la musculatura más profunda que corresponde a los musculitos llamados interóseos. En primer plano los interóseos plantares y por debajo los interóseos dorsales. También observamos justamente cómo cruza, fijaros aquí, de color rojo, gracias a que está inyectado en látex, el arco plantar profundo, que como veis es una continuación de la arteria plantar lateral que habíamos dejado aquí antes y habíamos seccionado y la habíamos dejado aquí, ¿de acuerdo? Muchos autores estos músculos interóseos los consideran ya un compartimento propio, denominado así, compartimento interóseo, aunque como veis están en el centro también de la planta del pie y por tanto otros autores los consideran como el territorio más profundo, el plano más profundo del compartimento central. ¿De acuerdo? Vamos a volver a colocar estos elementos del compartimento central, la cabeza oblicua, vamos a desinsertar
a desenganchar que diga el tendón del flexor largo del dedo gordo o primer dedo y el tendón del flexor largo de los dedos. Porque efectivamente, como veis, aquí se produce, mirad dónde está la sección del tendón, se produce un entrecruzamiento entre el tendón del flexor largo de los dedos y el tendón del flexor largo del dedo gordo, fijaros, del primer dedo. Fijémonos, por tanto, cómo, en efecto, los tendones tanto del flexor largo del dedo gordo o primer dedo como el tendón del flexor largo de los dedos se entrecruzan justo a la entrada en la planta del pie procedentes del canal retromaleolar medial, formando lo que conocemos como quiasma plantar. En ese quiasma plantar, el tendón del flexor largo del primer dedo o dedo gordo va en profundidad, mientras que el tendón del flexor largo de los dedos, como veis, se coloca por encima del anterior. Y otra cosa que les puedo decir aquí es que quiasma, si quieren anotarlo también, quiasma significa entrecruzamiento, por eso es que recibe ese nombre, porque como bien lo está diciendo él, se están entrecruzando, por eso recibe el nombre de quiasma. ¿Ok, chicas? Ya casi terminamos, ¿eh? El resto de elementos en la planta del pie se van a localizar a los lados del compartimento central. Como veis, vamos a soltar para poder mover ahora el paquete o el pedículo básculo nervioso plantar lateral y dejarnos a la vista el compartimento lateral. En ese compartimento lateral, el elemento más superficial, como veis, es el denominado músculo abductor o separador, en este caso del quinto dedo o dedo pequeño. Fijaros cómo el vientre muscular llega a la propia tuberosidad del calcáneo, como ocurría con el flexor corto de los dedos y el propio cuadrado plantar. Pasan, como veis, por la cara plantar de la tuberosidad o apófisis estiloides del quinto metatarsiano y el tendón se dirige ya hacia ese quinto dedo o dedo pequeño, abductor o separador del quinto dedo. Podemos desinsertar. ¿Ven cómo lo dice, chicas? Abductor o separador. ¿Qué quiere decir? Que lleva el movimiento ¿hacia dónde? Hacia ¿Chica? adentro. Hacia No. afuera. Ajá. Abductor o separador. Hacia afuera. Abre o hacia afuera. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Eso es importante para Sí. poderlo entender, porque más aquí queda mucha terminología médica, ¿no? Si nosotros entendemos qué significan las palabras, por eso les doy el significado, ¿no? Como lo de lombriz, como lo de entrecruzamiento, para que entonces eso se nos fije más que preocuparnos porque la palabra está rara o chistosa o difícil de pronunciar, más bien es entenderlas, ¿ok? Entonces, abductor es separador, ¿ok? Ok. Insertar de la inserción distal, proximal que diga, a nivel de la tuberosidad del calcáneo, y retirar el tendón de ese canal, incluso que como veis queda determinado plantar a la propia tuberosidad del quinto dedo, y observaríamos ahí, fijaros, el músculo flexor corto del quinto dedo o dedo pequeño. Si levantamos el pequeño musculito, observamos cómo por debajo, fijaros ahí, hay otro musculito, pero que en lugar de dirigirse hacia la falange proximal del quinto dedo o dedo pequeño, se dirige a la diáfisis del metatarsiano, del quinto metatarsiano. Hablamos del músculo oponente del quinto dedo o dedo pequeño. Por tanto, tenemos el flexor corto del quinto dedo y el oponente del quinto dedo. Estos dos elementos, muchos autores
por la dificultad de aislarlos unos de otros, aunque aquí los vemos bastante bien, hablan de masa oponente flexora, ¿de acuerdo? Estos serían los elementos del compartimento lateral. Resumiendo, el abductor o separador del quinto dedo, el flexor del corto del quinto dedo y el oponente del quinto dedo. En el compartimento medial, situado obviamente medialmente al compartimento central, vamos a encontrar también un músculo en la parte más medial, abductor. Vamos a abrir aquí ahora un poco mejor la piel para que no nos tape. Vamos a dejarla aquí, de tal forma que aquí podemos observar aquí el elemento vasculonervioso, en el que también tenemos esta parte más medial que se ha separado del tronco principal. Pues aquí vemos cómo efectivamente, procedente prácticamente también de la propia tuberosidad del calcáneo, arranca el abductor o separador del primer dedo, en este caso del dedo gordo. También nos vamos a ver muy lateral, muy en el borde medial. Si desinsertamos a nivel de la tuberosidad del calcáneo, nos permite una mejor visión tanto del compartimento retromaleolar medial, del que hablaremos en otras disecciones, la de la cara posterior de la pierna, como del resto del compartimento medial de la planta del pie. Retiramos el pedículo vasculonervioso plantar medial, esta otra rama también para el borde medial del primer dedo, que se había separado del tronco principal, y observamos efectivamente el tendón del flexor largo del primer dedo, que ya habíamos visto, que tenemos aquí seccionado. Lo volvemos a dejar enganchado en la parte distal para que nos permita una mejor visualización de ese compartimento más medial, y en efecto observamos cómo aquí hay un vientre muscular y aquí hay otro, fijaros, uno a cada lado del propio tendón, ¿lo veis? Uno aquí y el otro aquí. Son las dos cabezas del flexor corto del dedo grueso, dedo gordo o primer dedo. Ahí tenemos la cabeza superficial o cabeza medial, y aquí tenemos la cabeza profunda. Aquí la veis, que va prácticamente al mismo lugar que la cabeza oblicua del propio aductor o aproximador del primer dedo. Pues esta es la cabeza profunda o lateral del propio flexor corto del primer dedo. Voy a coger la cabeza lateral y aquí la cabeza medial. ¿Lo veis? Cada uno al sesamoideo lateral, la cabeza profunda o lateral, al sesamoideo medial, la cabeza superficial o medial. Y un poco el hueco que determina el tendón del flexor largo del primer dedo. Justamente, además, en este punto cambia la inervación. Recordar que el separador del primer dedo, dedo grueso, más la cabeza más superficial o lateral o medial, que diga, del flexor corto del primer dedo, son inervadas por fibras del plantar medial, mientras que esta cabeza más lateral o profunda y ambas cabezas del aproximador del primer dedo o dedo grueso o dedo gordo son inervadas por ramitas del plantar lateral, ¿de acuerdo? Prácticamente, para acabar con la disección de la planta del pie, fijarnos simplemente que tras haber retirado elementos tendinosos, como el ligamento plantar largo, que vendría por aquí arriba, aparece el último elemento anatómico que vamos a observar en la parte más profunda, justo ya por encima prácticamente del plano óseo, y que corresponde al tendón del peroneo largo, el músculo peroneo largo, que viene desde el borde
lateral y que, como veis, cruza totalmente la planta del pie para llegar a dirigirse hacia la primera cuña o cuña medial e incluso el primer hueso metatarsiano, y servir de esta manera como un elemento importante en la función de elevar completamente la bóveda plantar, debido a que la cruza de forma transversalmente. Ahí lo tenéis, ese tendón del músculo peroneo largo. ¿De acuerdo? Pues estos son los principales elementos anatómicos que vamos a encontrar en la planta del pie. Bueno, muy bien. Muy bien, chicas. ¿Qué les pareció? Déjenme regresar acá. Ok. Muy bien, déjenme detener la grabación. Ay.